Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo al caballero que llevó su Cosmo al límite hasta convertirlo en la espada más afilada de los Canvas. Estamos hablando de el Sig de Capricornio Mycloth X de Shine Time. Y ya tenemos en nuestras manos la Mycloth X del Sig de Capricornio, la cuarta figura lanzada en la línea de los Canvas de Shine Time. En este video vamos a realizar el unboxing de este caballero tan disciplinado que entrenaba sin descanso hasta el punto de no considerar su espada como Excalibur. Al igual que los otros empaques de Shine Time, este viene representado en una caja simple color negro con detalles dorados. En la parte frontal podemos notar que nos dice Capricornio. Por aquí tenemos la emblemática símbolo de la cabra con unos adornitos en dorados, y por los laterales y por la parte posterior no nos traen nada. Por aquí solo un código para nuestros amigos los chinitos tener una codificación de las figuras. Un aspecto importante a destacar es que no se incluyen distintivos de Sensei o de los Canvas. Ya sabemos por todo esto de los derechos de autor, porque esta es una figura que no tiene licencia, aunque no es una copia directa de ninguna marca porque es o fue exclusiva de Shine Time, pero actualmente también ya salió lo que es la marca del Sig de Capricornio en la marca china MST, que da muchas expectativas. Pronto lo traeremos aquí al canal para hacer una mega comparativa con el Sig de Capricornio de Shine Time. Sin más que decir, pasemos a detallar la figura. Y al abrir la caja nos podemos notar que también son de muy baja calidad, son muy finitas, que fácilmente se pueden dañar. Vamos a abrir nuestra cajita, y al abrir la caja nos encontramos con algo interesante, un set de cabellos para la figura de la Albafica de Piscis. Es genial que Shine Time incluya estos accesorios extras para mejorar figuras que ya han lanzado anteriormente. Aunque personalmente no tengo Albafica porque actualmente está prácticamente agotada esta figura en color LC o los Canvas. Todos los que no alcanzamos a conseguirlos estamos a la espera de un nuevo restock muy pronto. Así que Shine Time, si nos estás viendo, por favor te pedimos, te rogamos una nueva reposición de la figura de Albafica de Piscis en color los Canvas, porque la versión SS o de Senseiya sí está disponible todavía. Y bueno, también nos trae una fundita con una capa de tela, una fundita con los accesorios de plástico donde podemos ver los cubrepuños, cubre abdomen y también la máscara. Nos trae una fundita con las manos intercambiables y los rostros, una fundita con los cabellos, y nos trae dos blisters que protegen muy bien a la armadura. Eso sí, los blisters son de muy buena calidad, protegen a toda la armadura de metal. Tenemos en el primer blister, el blister principal, donde viene el cuerpo y toda la armadura de metal, y en el segundo blister que nos viene la capa de plástico y el resto de la armadura de metal. Dicho todo esto, pasemos a detallar una a una de las piezas para ver a detalle su calidad. Y ya nos pusimos nuestros respectivos guantes para poder analizar las piezas de la armadura. Y como siempre recomiendo, aunque sean marcas alternativas, es ideal utilizar guantes para protegerla y que no se dañen, porque el sudor de las manos, restos de comida, suciedad deterioran la pintura. Así que esa es una recomendación, no importa que sean alternativas, pero siempre es bueno cuidar nuestras piezas para que nos duren. Bien, esta vez vamos a empezar con el cuerpo. Como ya sabemos, Shine Time últimamente nos trae unos cuerpos de excelente calidad, que es un cuerpo en formato X de plástico. Es bastante pesado, rígido, de un plástico de muy buena calidad, no se ven enredadas por ningún lado, el color es muy bonito, es un moradito, un lila muy bonito. No trae ninguna codificación porque ya sabemos que son marcas alternativas. El color de la piel, vamos a ver si no desentonan con los rostros. Tiene la característica que se eleva el torso para poder poner el cubre abdomen con facilidad. Las articulaciones son rígidas pero fluidas. Tiene un giro 360 en el bíceps, doble punto de articulación en el codo,
movimiento de cadera muy bueno, movimiento del torso hacia atrás, esto es lo máximo que da hacia atrás, y hacia adelante se inclina hasta esa altura hacia adelante. Lo que es el split, muy buen split, como podemos ver es muy buen cuerpo. La patada, esto es lo máximo que da en la patada, doble punto de articulación en la rodilla. Aquí tenemos a las hombreras con su típica coloración de esta línea de armadura, un dorado verdoso en un solo tono, a excepción de las partes de plástico que ya veremos más adelante. Como podemos ver, está muy bien detallada, y lo que me sorprende de esta marca alternativa de Shine es que, si se dan cuenta, no viene con esa línea que divide el ensamble de las piezas aquí en medio, que prácticamente todas las figuras de estas marcas chinas vienen con una línea aquí en medio bien fea de estas partes. Los detalles están muy bien, miren cómo se ve de muy buena calidad. Los plásticos también están de muy buena calidad. Esta nos viene señalada con la letra L que va en la parte izquierda. Tenemos por aquí los cubrebíceps, que están muy bonitos, sin fallas en la pintura. Los antebrazos también están muy bien, sin fallas tampoco. Aunque no sé, vamos a ver cómo se ve en la figura montada, pero le noto un poco corto esta parte. Y esta parte de aquí también no se ve medio bien, pero vamos a verlo cómo se ve ya en la figura montada. Pasamos a ver, las musleras son un diseño simple pero muy bonito. Miren los cortes, si te puedes dar cuenta, el corte es muy bueno, el corte de las piezas, no hay líneas divisorias, son perfectos. Shine Time está haciendo trabajos brutales con estas figuras de Shine Time de los Canvas. Por aquí tenemos las espinilleras, son muy estilizadas. Los cortes, como les digo, son perfectos. En la pintura, muy buena pintura. No ha venido ninguna falla. Todas las figuras de Shine Time de los Canvas que hemos visto hasta el momento no traen ningún tipo de falla en lo que es la pintura. La calidad se ve muy buena. El metal también se siente de muy buena calidad. Casi lo olvido. Vamos a ver los pies. Los pies también siempre vienen con un buen detalle, como podemos ver aquí. También nos trae señalado del pie izquierdo, que es la L, pie derecho la R. Nos trae la articulación del pie para poder hacer nuestras poses. Tiene un buen rango para atrás y para adelante, muy bien. La parte de la punta también tiene un buen movimiento. Se siente de buena calidad, porque hay unas figuras que vienen esto flojo y la figura no te da mucha estabilidad y se tiende a caer hacia adelante. Eso es con el primer blister. Pasemos al segundo blister. En el segundo blister podemos encontrar lo que es el faldón. El faldón también se mira muy bien, pintura excelente. Tenemos un cinturón que está un poco pronunciado, parecen los cinturones de la UFC. Pero muy bonito, se ve muy bonito. Vienen en dos piezas y no trae fallas en la pintura. Es una muy buena pieza del faldón. Por acá nos trae también la pechera. La pechera tiene un diseño sencillo pero bonito, sin fallas en la pintura. Bisagras buenas, un poquito flojas. No se sienten unas bisagras tan fuertes, pero no se sienten malas tampoco. Y por aquí tenemos por último una capa de plástico bien brillante, como podemos ver cómo brilla, pero a mí no me incomoda, me gusta. Son un plástico de buena calidad. Y en cuanto a rostros, esta figura nos trae un juego de 4 rostros: un rostro neutro, un rostro neutro un poco más serio, un rostro con los ojos cerrados y un rostro de acción. Prácticamente estos dos rostros son muy parecidos. Preferiría que hubiesen traído otro tipo de rostro en vez de estos que se parecen demasiado. La verdad que para mí el Sig de Capricornio de Shine Time sí nos queda debiendo un poco en lo que es en la variedad y calidad de rostros. Pero sí están muy bonitos, tiene un plástico de buena calidad, están bien detallados los rasgos.
pero como les digo, a mi parecer le hace falta. Nos queda debiendo en la calidad de los rostros. Aquí tenemos el rostro con los ojos cerrados. Mira, nada más, ahí podemos ver las cejas, las pestañas, la nariz, el perfil, la boca. Está muy bonito este rostro. Y el rostro de acción. Como podemos ver, este es el mejorcito de los rostros que trae el SIG de Capricornio. Y vuelvo y repito, Shine Time nos queda debiendo en cuestión de rostros. Ojalá que en las figuras posteriores nos traigan un mejor rostro para nuestra figura, como pieza, como un accesorio, así como nos trajo los cabellos de Alba Fica. Sería genial que nos den el rostro con sangre en la cara para poder hacer nuestras poses. Esta figura también nos trae 4 pares de manos, un par de manos en puño, un par de manos en garra, un par de manos con las palmas extendidas y un par de manos con la forma de hacer el poder de el Excalibur. Estas manos están bien detalladas, no tienen mayor detalle, el plástico es bueno, no se pasa la pintura de los dedos a la armadura ni viceversa. Estas garras de aquí siempre saben tener dedos en forma de salchicha, como podemos ver, las que es en garra, pero el resto están muy bien. Tenemos una cantidad suficiente de manos para poder hacer nuestras poses. Y por aquí tenemos a los cabellos. Algo que me llama muchísimo la atención es que tiene una coloración como morada, un morado más oscuro, da más fidelidad al anime. Ya sabemos, en el manga, en cambio, el SIG de Capricornio tiene el cabello oscuro, pero en el anime tiene una coloración azulada, pero como morado oscuro. La calidad, que es una buena calidad de cabello, no tiene redadas, las puntas están bien hechas, está con un buen detalle. Esta es la parte para ponerle con el casco, se ve muy bien, y la parte que es sin casco tampoco no está enredadas. Por aquí sí nos ha venido por aquí una pequeña marca que no me gusta, pero en general estamos bien. Voy a ponértelo con el rostro para ver cómo se ven. Mira, aquí ya lo tengo con los rostros. Como podemos ver, la tonalidad es morada, muy bonita, se ve muy bien el SIG de Capricornio, sí representa al personaje. Como les digo, el rostro no desentona tampoco con el color de piel. Y por aquí tenemos las piezas de plástico, se ven muy bonitas, aunque a ser sincero, cuando vienen estos arbolitos siempre nos van a quedar esas pequeñas redadas al sacarlas de aquí. Aquí lo que me llama bastante también la atención y que me gusta mucho, que todas las figuras que he traído hasta el momento de Shine Time vienen estos detalles en los cubrepuños. Si podemos ver, están muy bonitos y nos traen 2 pares de cubrepuños, que eso siempre es de agradecer. Aquí tenemos los cuernitos que se ven también muy lindos. Aquí miren ese detalle, como tiene la punta bien fina, eso es muy bonito, muy sorprendente. Vamos a ver cómo se ve ya montado con la tiara. Por aquí también tenemos la capa de plástico. Vamos a hacer esto por allá. A diferencia de las últimas capas que vinieron con Regulus y con Cardia, esta capa no trae el alambre en la parte laterales de la capa. Esto va así, solo trae alambre en la parte de abajo, y eso no nos da una buena posabilidad. No va a ser nuestras poses que queramos, así que esta capita yo en lo personal no la voy a utilizar por el momento. Vamos a ver más adelante. Es una capita de tela sencilla. Y los caballos de Piscis no lo voy a abrir porque no tengo por el momento la figura, así que van a quedar en su fundita, pero están bonitas, están detalladas bien. El flequillo está bien, se siente de una buena calidad, aunque para ser sincero pareciera que según la forma va a ser difícil ponerle o que no tienda la cabeza hacia atrás por la morfología que tiene. Habría que ver más adelante, pero es de agradecer por estos accesorios. Así que ya sabes, Shine Time ojalá nos sorprenda con unos rostros del SIG para el futuro. Ya bien dicho todo esto, vamos a pasar con el armado de la figura.
Mira cómo se ve ya nuestra figura. Falta ponerle lo que es la cabeza, pero el armado es muy bueno. Todo se mantiene en su sitio. Lo un poquito más complicado es ponerlo aparte de la hebilla del cinturón, que hay que hacerle bastante presión. Tienes que tener mucho cuidado de no rayar el cubre abdomen. Te aconsejo que le ingreses muy bien el pin hacia la parte interior. Tienes que ponerlo muy bien, muy duro, hacer un poco el cuerpo hacia atrás y ahí encajar el cinturón, porque es un poquito complicado, un poquito duro y se te puede rayar el cubre abdomen. La parte del tórax sí está un poco ajustado, pero se ve muy bien. Vamos a continuar poniéndole lo que es la cabeza. Mira esta locura que tenemos aquí a nuestro Sig de Capricornio. Es un caballero muy serio, muy disciplinado, por eso vienen estos rostros así bastante serios. Se ve magistral, se ve muy bonito. Ahorita vamos a montar el casco y volvemos. Y mira nomás, con la tiara, con el casco, con los cuernos, se ve espectacular. Es muy bonita, tiene un diseño muy agradable, muy estético. Eso sí, lo que es poner estos cuernos en la máscara es un poquito tedioso. Tienes que tener mucho cuidado de que no se te quiebran, porque es muy duro encajarlo en los pines. Estos cuernos también de aquí, estas puntas son muy finas, están muy bien, están hermosas, muy bien detalladas, que se te pueden quebrar. Como puedes ver, notar, no le encajé demasiado porque está muy fuerte, no entran hasta el fondo lo que son esos cuernos. Si puedes ver ahí al fondo, mira acá del lado, no he podido ponerlo hasta el final porque me da miedo que se quiebra. Más adelante vamos a ver si que le puedo hacer para que ingrese más, pero no lo voy a forzar por el momento. Y así es como se está viendo nuestro Sig de Capricornio, que es espectacular. Todos estos diseños de los canvas de Shine son muy buenos. Tienen una tonalidad de pintura, el color característico, que es un dorado un poco verdoso, es uniforme, monocromático. Solo en las partes de plástico cambian un poquito, un dorado más intenso, con las de aquí del casco también, pero no desentonan para nada con toda la armadura. Lo único que sí no me gustó mucho es que los pies, como podemos notar, no ingresan con totalidad, y a mí eso en lo personal no me gusta, que queden así un poco separados los pies de las espinilleras, como acá en nuestro país le decimos que le queda brinca charco, que le queda así como el Chavo del 8. Pero en general es una muy bonita pieza. Así que ya dicho esto, quiero pasar a unas pequeñas poses para ya darte las consideraciones finales de nuestra figura de Sig de Capricornio. Vamos para allá. Y después de haber visto unas pequeñas poses en 360, pasamos a las consideraciones finales de nuestra majestuosa figura del Sig de Capricornio de Shine Time. En primer lugar, tenemos que la estabilidad y la posabilidad es 100% perfecta. Es un cuerpo de excelente calidad que nos deja hacer muy bien nuestras poses y se para perfecto. El ensamble de la armadura también es muy bueno, todo encaja
a la perfección, todo, con excepción un poco de lo que es el cinturón y de los cuernos de la tiara. Del resto, nada complicado. Los enganches, las partes de plástico, todo también se sienten de una calidad excelente. Se sienten muy buenos cuando les estás poniendo las hombreras, la parte de los faldones, todo se siente de buena calidad, que no se siente que se te fuera a romper. En lo que es el diseño y la pintura de esta figura también es muy bueno. Visualmente se ve espectacular, se ve todo simétrico, muy lindo. Tiene unas diferencias con el anime, no es 100% fiel al anime. Primero, lo que es la máscara, esta parte de aquí es un poquito, esta parte que ves aquí de la máscara es un poquito más largo en el anime. Otro punto que es diferente es la parte de los antebrazos. En el anime esta parte queda un poquito más ancho, como a la mitad de los cubrepuños, y aquí, como vemos, termina angosto esta parte de los cubre antebrazos. Otra parte diferente al anime es el cinturón, que es más pequeño. Aquí lo vemos un poco grande, voluminoso, pero muy bonito. Se ve muy bonito el diseño como lo han hecho esta vez Shine Time. En lo que es los rostros sí me queda debiendo, porque nos hizo falta ese rostro con sangre en la cara para poder representar esa escena espectacular cuando se enfrenta el Zig contra los dioses del sueño. Y bueno, también no nos trae el accesorio de cuando pierde el brazo, que eso hubiese sido magnífico en esta figura, pero lamentablemente no trae el accesorio de la mano cortada característico de esa pelea fenomenal. En cuanto a los cabellos, también son muy bonitos, tienen una buena coloración, un buen material, es un color fiel al anime. Mira, los cabellos se ven muy bien. La capa también no se cae, se ensambla de muy buena manera. Y aquí te lo quiero mostrar al lado de Cardia de Scorpion para que veas cómo se van viendo juntos. Son espectaculares estas figuras de Shine Time de Lost Canvas. Es una verdadera locura de figuras. Hasta la vez no me ha decepcionado. Ya hemos visto en el canal la reseña de Regulus, de Cardia, y en esta vez el Zig de Capricornio. Pronto tendremos el de Manigoldo y así completaremos todas las figuras que vayan saliendo. También ya está en la preventa el Degel de Acuario, que también ya está en el carrito para traerla aquí en el canal. Esto es una verdadera locura. Me encantan cómo se ven estas figuras. Aprovecha ahora porque todavía no han subido. Poco a poco todas estas figuras están que suben y luego van a estar muy caras, van a estar escasas y te vas a estar arrepintiendo de no conseguirlas en este momento. Esta figura del Zig de Capricornio, por no tener los rostros adecuados y por esos ciertos detalles que no están fiel al manga, le pongo un 9.7 de calificación. No le pongo un 10 solo porque no nos trae ese rostro con sangre, pero ahí es una figura espectacular, es una maravilla. Teniéndola a la mano es sin palabras. Ya para finalizar este video, quiero mandarle un gran saludo al grupo de WhatsApp de Saint Seiya de Ecuador. Es una comunidad muy bonita y que día a día vamos creciendo y nos apoyamos unos a otros y es fenomenal. Así que un saludo muy grande para todos ustedes de la comunidad de Saint Seiya Ecuador. Y bien, de mi parte eso es todo con la figura de Zig de Capricornio de la marca china Shine Time. Dime qué te pareció esta figura, qué tal te parece los personajes de Lost Canvas, cuál es tu personaje favorito, cuál es tu figura favorita hasta la actualidad de las que han salido. Me gustaría leerte en los comentarios y con eso me despido, no sin antes invitarle a que le des un gran like, comentar, compartir, suscribirte si no lo has hecho para poder traer más contenido como este al canal. Soy el Doc Zodiac y nos vemos en un próximo video del mundo de los My Clock X. Chao, cuídate.